Fragmentos de una enseñanza desconocida. Capítulo número 12. En esta época, era agosto de 1916, el trabajo de nuestros grupos comenzó a tomar formas nuevas y más intensas. G pasaba la mayor parte del tiempo en San Petersburgo. Ya no iba a Moscú sino por unos días, regresando muy a menudo con 2 o 3 de sus alumnos de Moscú. Para entonces nuestras reuniones y conversaciones ya habían perdido casi todo carácter convencional. Nos conocíamos mejor y desde entonces, sumando todo, a pesar de algunas fricciones, formábamos un grupo muy coherente, unido por estas nuevas ideas que se nos enseñaban y por las amplias perspectivas del saber y del conocimiento de sí que se nos estaban abriendo. Éramos entonces unas 30 personas. Nos reuníamos casi todas las noches. A veces, al llegar de Moscú, G decidía hacer largas excursiones o picnics en el campo, con shashlik, lo que nos hacía salir completamente del ambiente de San Petersburgo. Recuerdo especialmente una caminata a Ostrovsky, remontando el río Neva, porque ese día de repente capté el por qué G organizaba estas giras campestres, aparentemente sin propósito. Comprendí que nos observaba todo el tiempo y que en estas ocasiones muchos mostrábamos aspectos completamente nuevos de nosotros mismos, que nunca habrían aparecido durante las reuniones en San Petersburgo. En esta época mis relaciones con los alumnos moscovitas de G eran absolutamente diferentes de las que había tenido en mi primer encuentro con ellos, en la primavera del año anterior. Ahora ya no me parecían seres artificiales que desempeñaban un papel aprendido de memoria. Por el contrario, siempre esperaba ansiosamente su llegada. Traté de descubrir en qué consistía el trabajo que hacían en Moscú y lo nuevo que G les había dicho. Así fue como aprendí de ellos muchas cosas que más tarde me fueron útiles en mi trabajo. Además, vi de inmediato que estas nuevas conversaciones tomaban lugar dentro del desarrollo de un plan establecido por G. Nuestra tarea no consistía solamente en aprender de él, sino también en aprender unos de otros. De esta manera, los grupos de G me parecían comparables a las escuelas de los pintores de la Edad Media, en las que los alumnos vivían con su maestro y mientras aprendían de él, tenían que enseñarse mutuamente. Al mismo tiempo comprendí por qué los alumnos de G no habían podido responder a las preguntas que yo les había hecho en nuestro primer encuentro. Estas habían sido de una ingenuidad ilimitada. ¿En qué se basa su trabajo sobre sí mismo? ¿Cuál es la doctrina que estudian? ¿De dónde viene esta enseñanza? Etcétera. Ahora veía la imposibilidad de contestar a tales preguntas. Pero hay que aprender para comenzar a comprender esto. En ese tiempo, es decir, un poco más de un año antes, creía por el contrario tener todo el derecho de plantear tales preguntas, exactamente como lo creían los que venían ahora a nosotros. Siempre comenzaban haciéndonos preguntas del mismo orden, totalmente sorprendidos de que no las contestáramos. Y como ya habíamos podido percibir, a partir de entonces nos miraban como seres artificiales o que desempeñaban un papel aprendido. Los recién llegados no asistían sino en las reuniones generales, en las que G tomaba parte. En esta época, los grupos de los mayores siempre se reunían separadamente. La razón era sencilla. Ya no teníamos más el mismo aplomo, ni la misma pretensión de conocerlo todo.
actitud inevitable para todos los que se aproximan al trabajo por primera vez. Y por este hecho podíamos ahora comprender a G mejor que antes. En estas reuniones generales era verdaderamente muy interesante para nosotros constatar que los recién llegados hacían exactamente las mismas preguntas que hacíamos nosotros al comienzo. Escapaban a su comprensión las mismas cosas que nosotros también habíamos sido incapaces de comprender y que ahora nos parecían tan sencillas y elementales. Estas experiencias nos dejaban muy satisfechos con nosotros mismos. Pero cuando estábamos de nuevo solos con G, a menudo destruía con una palabra todo lo que habíamos imaginado sobre nosotros mismos. Nos forzaba a ver que, de hecho, todavía no sabíamos ni comprendíamos nada, ni de nosotros mismos ni de los demás. Toda la desgracia viene de la certeza que tienen ustedes de ser siempre uno y el mismo, dijo. Pero yo tengo una visión muy diferente de ustedes. Por ejemplo, veo que hoy un Ouspensky ha venido aquí, mientras que ayer estuvo otro Ouspensky. En cuanto al doctor, antes de la llegada de ustedes, nosotros dos estábamos juntos y hablábamos. Él era un cierto doctor. Entonces llegaron ustedes. Se me ocurrió echarle una mirada. Ya era totalmente otro doctor. Ustedes ven muy rara vez al que yo había visto cuando estaba solo con él. Nótenlo bien, dijo G, con respecto a esto. Cada hombre tiene un repertorio definido de papeles que desempeña en circunstancias ordinarias. Tiene un papel para cada clase de circunstancias en que se encuentra habitualmente, pero colóquenlo en circunstancias ligeramente diferentes y será incapaz de descubrir el papel que concuerda con ellas, y por un breve instante se tornará él mismo. El estudio de los papeles que cada uno desempeña es una parte indispensable del conocimiento de sí. El estudio de los papeles que cada uno desempeña es una parte indispensable del conocimiento de sí. El repertorio de cada hombre es extremadamente limitado. Si un hombre dice simplemente yo, Iván Ivanovich, no se verá a sí mismo todo entero, porque Iván Ivanovich tampoco es uno solo. Cada hombre tiene por lo menos 5 o 6 de ellos. 1 o 2 para su familia, 1 o 2 para su oficina, uno para sus superiores y el otro para sus subordinados, uno para sus amigos en el restaurante y otro también quizá para las conversaciones intelectuales sobre temas sublimes. Según los momentos, este hombre está completamente identificado con uno u otro y es incapaz de separarse de él. Ver sus papeles, conocer su propio repertorio y sobre todo saber cuán limitado es, ya es saber mucho. Pero he aquí lo más importante. Fuera de su repertorio, es decir, tan pronto algo le haga salir de su rutina, aunque sea solo por un momento, un hombre se sentirá terriblemente incómodo y entonces hará todo esfuerzo para volver cuanto antes a uno u otro de sus papeles habituales. Recae en el camino trillado y todo se encarrila de nuevo sin tropiezos para él. Todo sentimiento de malestar y de tensión ha desaparecido. Siempre es así en la vida. Pero en el trabajo, para observarse a sí mismo, es absolutamente necesario admitir este malestar y esta tensión, y no temer los estados de incomodidad e impotencia.
Solo a través de estos puede un hombre realmente aprender a verse. Y es fácil captar la razón. Cada vez que un hombre no se encuentra en uno de sus papeles habituales, cada vez que no puede hallar dentro de su repertorio el papel que convenga a una situación dada, se siente como un hombre desnudo. Tiene frío, tiene vergüenza. Quisiera huir para que nadie le vea. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué es lo que quiere? Si quiere una vida tranquila, ante todo, nunca debe salir de su repertorio. En sus papeles habituales, se siente a sus anchas y en paz. Pero si quiere trabajar sobre sí mismo, tiene que destruir su paz. Pues el trabajo y la paz son incompatibles. Un hombre tiene que escoger, sin engañarse a sí mismo. Esto es lo que le sucede más frecuentemente. En palabras, dice que escoge el trabajo, cuando en realidad no quiere perder su paz. Resulta que se sienta entre dos sillas. Esta es la más incómoda de todas las posiciones. Un hombre no hace ningún trabajo y sin embargo tampoco obtiene ninguna comodidad. Desgraciadamente, le es muy difícil mandarlo todo al diablo y comenzar el trabajo real. ¿Y por qué es tan difícil? Ante todo porque su vida es demasiado fácil. Aún aquellos que creen que su vida es mala, están habituados a ella. Y como ya están habituados, en el fondo poco les importa que sea mala. Pero aquí se encuentran ante algo nuevo y desconocido, de lo cual no saben si podrán o no obtener un resultado. Y lo peor es que tendrán que obedecer a alguien. Les será necesario someterse a la voluntad de otro. Si un hombre pudiera inventar para sí mismo dificultades y sacrificios, algunas veces iría muy lejos. De hecho, esto es imposible. Es indispensable obedecer a otro hombre y seguir una dirección general de trabajo, que no puede ser controlada sino por una sola persona. Para un hombre que se estima capaz, en su vida, de decidir todo y de hacer todo, nada le sería más difícil que esta subordinación. Naturalmente, cuando logra liberarse de sus fantasías y ver lo que es en realidad, la dificultad desaparece. Pero es precisamente esta liberación la que no puede producirse sino en el curso del trabajo. Es difícil comenzar a trabajar y sobre todo continuar trabajando. Y es difícil porque la vida corre demasiado fácilmente. En otra ocasión, siempre con relación al trabajo de los grupos, dijo una vez más: más tarde verán ustedes que cada alumno recibe sus propias tareas individuales, las que corresponden a su tipo y a su rasgo más característico. Estas tareas tienen como fin el darle ocasión de luchar con más intensidad contra su defecto principal. Pero además de estas tareas individuales, hay tareas generales, que son dadas al grupo considerado como un todo. Entonces es el grupo entero el responsable de su realización. Lo que no quiere decir que en ciertos casos el grupo no sea responsable por las tareas individuales. Pero consideremos primero las tareas generales. Hoy día, ustedes comprenden hasta cierto punto la naturaleza de esta enseñanza y de sus métodos. Por lo tanto, deben ser capaces de comenzar a transmitir estas ideas. Ustedes recordarán que al principio me oponía a que hablaran de las ideas de la enseñanza fuera de los grupos. Había puesto como regla que nadie debía decir nada, excepto aquellos a quienes había indicado especialmente que lo hicieran.
Les expliqué entonces por qué era necesario esto. Ustedes no hubiesen sido capaces de dar a la gente una idea fiel ni una impresión justa. Lejos de eso, en vez de darles la posibilidad de venir a la enseñanza, los hubiesen apartado. Aún tal vez los habrían privado de la posibilidad de venir a ella más tarde. Pero ahora la situación es diferente. Ya les he dicho mucho, y si ustedes han hecho realmente esfuerzo para comprender lo que han oído, entonces deben ser capaces de transmitirlo a otros. Por esto les daré a todos una tarea precisa. Ustedes tratarán de orientar las conversaciones con sus amigos hacia nuestras ideas. Tratarán de preparar a las personas que manifiesten interés y si ellas se lo piden, tráiganlas a las reuniones. Pero tómenlo cada uno de ustedes como su propia tarea sin esperar que otro la realice por él. Si lo logran, les mostrará primero que han asimilado algo. Y en segundo lugar, que son capaces de evaluar a la gente, de comprender con quién vale la pena hablar y con quién es inútil. En efecto, la mayor parte de la gente no puede interesarse en estas ideas. ¿De qué provecho sería entonces tratar de convencerlos? Pero ciertas personas pueden apreciarlas, y hay que hablar con ellas. La reunión siguiente fue muy interesante. Todos habíamos sido vívidamente impresionados por las conversaciones con nuestros amigos. Todos teníamos muchas preguntas que hacer, pero también estábamos un poco desilusionados y descorazonados. Esto mostraba que los amigos habían hecho preguntas embarazosas y que no habíamos sabido hallar las respuestas. Habían preguntado, por ejemplo, qué resultados habíamos obtenido de nuestro trabajo y expresaron las más categóricas dudas sobre nuestro recuerdo de sí. O bien se mostraban totalmente convencidos de que ellos eran capaces de recordarse a sí mismos. Ciertas personas habían hallado el rayo de la creación y los 7 cosmos ridículos e inútiles. ¿Qué tiene que ver la geografía con todo esto?, había preguntado uno de mis amigos, no sin humor, parodiando así cierta réplica graciosa de una comedia que acababa de presentarse en San Petersburgo. Otros habían preguntado quién había visto a los centros y cómo podían ser vistos. Otros encontraron absurda la idea de que no podíamos hacer. Otros más habían considerado la idea del esoterismo seductora pero no convincente. O bien habían declarado que el esoterismo era una nueva invención. Algunos no estaban dispuestos de ninguna manera a sacrificar su descendencia del mono. Algunos otros constataron la ausencia de amor por la humanidad en esta enseñanza. En fin, otros dijeron que nuestras ideas surgían del materialismo corriente, que queríamos hacer máquinas de todos los hombres, que nos faltaba totalmente el idealismo, el sentido de lo sobrenatural y así sucesivamente. G se rió cuando le contamos las conversaciones con nuestros amigos. Esto no es nada, dijo. Si recogieran todo lo que la gente es capaz de decir, ustedes mismos no lo creerían. Esta enseñanza tiene una propiedad maravillosa. El menor contacto con ella hace surgir del fondo del hombre lo peor y lo mejor. Se puede conocer a alguien muchos años y pensar que es un buen hombre, más bien inteligente. Pero traten de hablarle de estas ideas y verán que es completamente tonto. En cambio, otro les parece una persona poco interesante, pero si le exponen los principios de esta enseñanza, verán inmediatamente que este hombre piensa
y que piensa aún muy seriamente. ¿Cómo se puede reconocer a las personas capaces de venir al trabajo?, preguntó uno de nosotros. ¿Cómo se les puede reconocer?, dijo O. Eso es otro asunto. Para ser capaz de hacerlo es necesario ser, hasta cierto punto. Hablaremos de esto en otra oportunidad. Ahora hay que establecer qué clase de gente puede venir al trabajo y qué clase no puede. En primer lugar, deben ustedes comprender que se debe tener cierta preparación, cierto bagaje. Es necesario saber en general todo lo que es posible saber por los medios ordinarios sobre la idea de esoterismo, sobre la idea del conocimiento escondido, sobre las posibilidades de una evolución interior del hombre, y así sucesivamente. Quiero decir que tales ideas no deben correr el riesgo de parecer algo enteramente nuevo. De otro modo sería difícil hablar. También puede ser bueno haber recibido una formación científica y filosófica. Puede ser útil también un conocimiento religioso bien basado. Pero el que se apega a una forma religiosa particular sin comprender su esencia encontrará grandes dificultades. En general, cuando un hombre no sabe casi nada, cuando ha leído poco y pensado poco, es difícil hablar con él. Sin embargo, si tiene una buena esencia, hay otro camino para él. Se puede prescindir de toda conversación, pero en este caso, él debe ser obediente, deberá renunciar a su propia voluntad. En todo caso, de una manera u otra, tendrá que llegar a ello, pues esto es una regla general que vale para todos. Para acercarse a esta enseñanza en forma seria, es necesario haber estado anteriormente desilusionado. Es necesario haber perdido toda confianza, ante todo en sí mismo, es decir, en sus propias posibilidades, y por otra parte en todos los caminos conocidos. Un hombre no puede sentir lo más valioso de nuestras ideas si no ha sido desilusionado por todo lo que hacía y todo lo que buscaba. Si era un hombre de ciencia, es necesario que la ciencia lo haya desilusionado. Si era devoto, es necesario que la religión lo haya desilusionado. Si era político, es necesario que la política lo haya desilusionado. Si era filósofo, es necesario que la filosofía lo haya desilusionado. Si era teósofo, es necesario que la teosofía lo haya desilusionado. Si era ocultista, es necesario que el ocultismo lo haya desilusionado. Y así sucesivamente. Pero comprendan bien. Digo, por ejemplo, que un devoto debe de haber sido desilusionado por la religión. Esto no quiere decir que deba haber perdido la fe. Por el contrario, esto significa que debía estar desilusionado solamente de la enseñanza religiosa ordinaria y de sus métodos. Entonces comprende que la religión, tal como nos es dada ordinariamente, no basta para alimentar su fe, y no lo puede llevar a ninguna parte. Con excepción, naturalmente, de las religiones degeneradas de los salvajes, de las religiones inventadas y de algunas sectas de nuestra época moderna, todas las religiones comportan dos partes en sus enseñanzas, una visible y la otra escondida. Estar desilusionado de la religión significa estar desilusionado de su parte visible y sentir la necesidad de hallar su parte escondida o desconocida. Estar desilusionado de la ciencia no significa que uno haya tenido que perder todo interés por el conocimiento. Significa haber llegado a la convicción de que los métodos científicos usuales no solo son inútiles, sino nefastos.
pues no pueden llevar sino a la construcción de teorías absurdas o contradictorias. Y es necesario entonces buscar otros caminos. Estar desilusionado de la filosofía significa haber comprendido que la filosofía ordinaria es simplemente, como dice el proverbio ruso, verter la nada en el vacío. Por lo tanto, lo contrario de una verdadera filosofía, pues es cierto que puede y que debe haber también una verdadera filosofía. Estar desilusionado del ocultismo no significa haber perdido la fe en lo milagroso. Es solamente haberse convencido que el ocultismo ordinario y aún el ocultismo sabio, bajo cualquier nombre que se presente, no es sino charlatanería y engaño. En otros términos, no es haber renunciado a la idea de que algo existe en alguna parte, sino haber comprendido que todo lo que el hombre conoce actualmente o es capaz de aprender por los caminos habituales no es en absoluto lo que le hace falta. Poco importa lo que haga un hombre o lo que le interesaba antes. Es a partir del momento en que llegue a desilusionarse de los caminos accesibles que vale la pena hablarle de nuestras ideas, porque solo entonces puede venir al trabajo. Pero si persiste en creer que al seguir su rutina o al explorar otros caminos, pues aún no los ha explorado todos, puede por sí mismo encontrar o hacer cualquier cosa, esto significa que todavía no está listo. No digo que deba arrojar por la borda todo lo que estaba acostumbrado a hacer antes. Eso sería totalmente inútil. No, a menudo hasta es preferible que continúe viviendo como de costumbre. Pero ahora debe darse cuenta de que no se trataba sino de una profesión o de un hábito o de una necesidad. De aquí en adelante la cuestión cambia. Ya no podrá identificarse. No hay sino una cosa incompatible con el trabajo y es el ocultismo profesional. Dicho de otra manera, la charlatanería. Todos estos espiritistas, curanderos, todos estos clarividentes y otros, y aún la mayoría de los que los siguen, no tienen ningún valor para nosotros. Deben ustedes recordarlo siempre. Cuídense de no decirles demasiado, porque se servirán de todo lo que aprendan de ustedes para continuar burlando a pobres ingenuos. Hay todavía otras categorías de personas que no son mejores. Hablaremos de ellas más tarde. Entre tanto, recuerden solamente estos 2 puntos. No basta que un hombre se haya desilusionado de los caminos habituales. También es necesario que sea capaz de conservar o de aceptar la idea de que puede haber algo en alguna parte. Si pueden descubrir tal hombre, él podrá discernir en sus palabras, por torpes que sean, un sabor de verdad. Pero si hablan con otras clases de personas, todo lo que ustedes les digan les sonará como absurdo, y hasta no los escucharán seriamente. No vale la pena que pierdan su tiempo con ellos. Esta enseñanza es para los que ya han buscado y se han quemado. Los que no han buscado o no están buscando en la actualidad no tienen necesidad de ella. Los que todavía no se han quemado tampoco la necesitan. Pero no es de eso de lo que habla la gente, dijo uno de nuestros compañeros. Ellos preguntan, ¿admiten ustedes la existencia del éter? ¿Cómo conciben el problema de la evolución? ¿Por qué no creen en el progreso? ¿Por qué no reconocen que la vida se puede y se debe organizar sobre la base de la justicia y del bien común? Y otras pamplinas de este tipo. Todas las preguntas son buenas, contestó G, y ustedes pueden partir de cualquiera con tal de que sea sincera. Compréndanme.
Cualquier pregunta sobre el éter o el progreso o el bien común puede ser planteada por alguien, simplemente por decir algo, para repetir lo que ha dicho otro o lo que ha leído en un libro, o bien la puede plantear porque es una pregunta que le duele. Si es una pregunta que le duele, ustedes pueden darle una respuesta y llevarlo a la enseñanza a través de ella, a partir de todo lo que pregunte. Pero es indispensable que su pedido, su pregunta, le duela. Nuestras conversaciones sobre las personas que podrían interesarse en la enseñanza y venir al trabajo ineludiblemente nos hicieron evaluar a nuestros amigos desde un nuevo punto de vista. Todos sufrimos amargas decepciones a este respecto. Aún antes que G nos hubiera encargado formalmente de hablar, de más está decir que de una forma u otra todos habíamos tratado de convencer a nuestros amigos, por lo menos a aquellos con quienes nos encontrábamos más a menudo. En la mayoría de los casos nuestro entusiasmo había recibido una glacial acogida. No nos comprendían. Ideas que nos parecían primordiales y nuevas les parecían completamente caducas, aburridas, desesperantes o aún repugnantes. Esto nos dejaba estupefactos. No salíamos de nuestro asombro al constatar que fuese posible que personas que habían sido íntimas nuestras, con quienes poco antes habíamos podido hablar de todo lo que nos preocupaba y en las cuales habíamos encontrado un eco, ahora no vieran lo que nosotros veíamos. Debo decir que esta experiencia fue muy extraña para mí, aún dolorosa. Quiero hablar de la absoluta imposibilidad de hacerse comprender. Naturalmente, en la vida ordinaria, en el terreno de los problemas corrientes, estamos acostumbrados a ello. Sabemos que las personas que nos son básicamente hostiles o que por su mente estrecha son incapaces de pensar, pueden comprender al revés, falsear, desnaturalizar todo lo que decimos y atribuirnos pensamientos que nunca hemos tenido, palabras que nunca hemos pronunciado. Pero ahora producía en nosotros una impresión desalentadora, al ver que los que acostumbrábamos a considerar como de los nuestros, con quienes por lo general pasábamos mucho tiempo y que no hacía mucho nos habíamos parecido capaces de comprendernos mejor que nadie, eran como los demás. Por supuesto que estos casos eran la excepción. La mayoría de nuestros amigos permanecían indiferentes y todas nuestras tentativas para contagiarles nuestro interés por la enseñanza de G no conducían a nada. Algunas veces hasta tenían una muy curiosa impresión de nosotros. Como no tardamos en darnos cuenta, generalmente nuestros amigos consideraban que nos habíamos vuelto peores. Nos encontramos mucho menos interesantes que en otros tiempos. Nos decían que nos habíamos vuelto insípidos e incoloros, que habíamos perdido nuestra espontaneidad y nuestra sensibilidad siempre alerta, que estábamos convirtiéndonos en máquinas, perdiendo nuestra originalidad, nuestra capacidad de vibrar. En fin, que no hacíamos sino repetir como loros todo lo que habíamos oído a G. G se rió mucho cuando le contamos todo esto. Esperen, nos dijo, lo peor todavía no ha llegado. Dense cuenta que han dejado de mentir, o en todo caso que no mienten tan bien como antes. Ya no pueden mentir de una manera tan interesante. El que miente bien es un hombre interesante, pero a ustedes ya les da vergüenza mentir. Ahora están algunas veces en condiciones de confesarse a sí mismos que ignoran ciertas cosas y ya no pueden hablar como si lo comprendieran todo. Esto vuelve a significar que se han tornado menos interesantes, menos originales y menos sensibles, como ellos dicen. De esta manera,
pueden ver qué clase de gente son sus amigos. Hoy se entristecen por ustedes, y desde su punto de vista tienen razón. Ustedes ya han comenzado a morir, acentuó esta palabra. El camino que conduce a la muerte total es todavía largo. Sin embargo, ustedes ya se han despojado de cierta capa de tontería. Ya no pueden mentirse a sí mismos con tanta sinceridad como antes. Ahora tienen el sabor de la verdad. ¿Por qué entonces algunas veces me parece que no comprendo absolutamente nada?, preguntó uno de nosotros. Antes acostumbraba a pensar que sin embargo había ciertas cosas que comprendía, pero en la actualidad ya no comprendo absolutamente nada. Esto significa que usted está en el camino de la comprensión, dijo G. Cuando no comprendía nada, creía comprenderlo todo, o por lo menos estaba seguro de tener la facultad de comprenderlo todo. Ahora que ha comenzado a comprender, siente que no comprende. Esto se debe a que usted ha adquirido el sabor de la comprensión. Antes le era totalmente desconocido. Hoy usted experimenta el sabor de la comprensión como una falta de comprensión. A menudo entre nosotros volvíamos a tratar sobre la impresión que causábamos a nuestros amigos y sobre la que ellos nos daban. Habíamos comenzado a ver que estas ideas, más que cualquier otra cosa, podían unir a la gente o separarlas. Un día hubo una muy larga y muy interesante conversación sobre los tipos. Con numerosas adiciones, G volvió a todo lo que ya había dicho sobre este tema, y especialmente le agregó indicaciones para el trabajo personal. Probablemente cada uno de ustedes ha encontrado en su vida personas del mismo tipo. Estas personas a menudo tienen el mismo aspecto exterior y sus reacciones interiores son también las mismas. Lo que a una le gusta, igualmente le gusta a la otra, y detestan las mismas cosas. Recuerden estos encuentros y las observaciones que hicieron, porque es imposible estudiar la ciencia de los tipos si uno no se encuentra con los tipos. No hay ningún otro método. Todo el resto es imaginario. Pero en las condiciones actuales de su vida, ustedes deben comprender que no pueden encontrar más de 6 o 7 tipos de hombres, aunque en realidad hay un número mayor. Los otros tipos que pueden encontrar no son sino las diversas combinaciones de estos tipos fundamentales. ¿Cuántos tipos fundamentales hay en total?, preguntó uno de nosotros. Algunos dicen que 12, respondió G. Según la leyenda, los 12 apóstoles representan los 12 tipos, pero otros dicen que hay más. Se detuvo por un instante. ¿Podemos conocer estos 12 tipos, es decir, sus definiciones y características? Esperaba esta pregunta, dijo G. Nunca me ha sucedido que hable de los tipos sin que alguna persona inteligente me haga esta pregunta. ¿Cómo es que no comprenden que si se pudiera explicar, hace ya mucho tiempo que se hubiera hecho? Pero la dificultad está en que no se pueden definir en el lenguaje ordinario ni los tipos ni sus diferencias, y ustedes todavía están lejos de conocer el lenguaje en que esto sería posible. Sucede exactamente lo mismo que con las 48 leyes. Hay siempre alguien que me pregunta por qué no se pueden conocer estas 48 leyes, como si esto fuera posible. Comprendan que se les da todo lo que se les puede dar. Con esta ayuda, de ustedes depende el resto. Pero yo sé que pierdo mi tiempo al decirles esto. Ustedes todavía no me comprenden,
y pasará tiempo antes de que puedan hacerlo. Piensen en la diferencia entre saber y ser. Se necesita un cambio de ser para comprender ciertas cosas. Alguien dijo: pero si no hay más de 7 tipos alrededor de nosotros, ¿por qué no podemos conocerlos? Es decir, saber en qué consiste su principal diferencia, para poder distinguirlos uno de otro cuando los encontremos y reconocer a cada uno de ellos. Deben comenzar por ustedes mismos y por las observaciones de las cuales ya les he hablado, respondió G. En cualquier otro caso se trataría de un conocimiento inutilizable por ustedes. Algunos de ustedes se imaginan que pueden ver los tipos, pero de ningún modo son tipos lo que ven. Para ver los tipos, primero es necesario conocer su propio tipo. Este debe ser el punto de partida. Y para conocer su propio tipo, hay que haber sabido llevar a cabo el estudio de su propia vida, de toda su vida desde el comienzo. Hay que saber por qué y cómo han sucedido las cosas. Les voy a dar una tarea. Será a la vez una tarea general y una tarea individual. Que cada uno de ustedes cuente su vida en el grupo. Que lo diga todo, sin adornos y sin omisiones. Acentúen lo principal, lo esencial, pasando por alto los detalles accesorios. Deben ser sinceros y no temer que los otros reciban mal lo que ustedes digan, porque cada uno de ustedes se encontrará en la misma situación. Que cada uno se desenmascare, que se muestre tal cual es. Así comprenderán una vez más por qué nada debe traslucirse fuera del grupo. Nadie osaría hablar jamás si pensara o si supusiera que sus palabras pudieran repetirse afuera. Debe estar, pues, firmemente convencido de que no se repetirá nada. Entonces podrá hablar sin miedo, sabiendo que los otros tendrán que hacer lo mismo con él. Poco después, G regresó a Moscú y en su ausencia tratamos de llevar a cabo la tarea que nos había dado. A mi sugerencia, y para mayor facilidad, algunos de nosotros tratamos primero de contar la historia de nuestra vida, no en la reunión general del grupo, sino en pequeños grupos compuestos por personas que conocíamos mejor. Estoy obligado a decir que todos estos ensayos no condujeron a nada. Algunos dijeron demasiado, otros no lo suficiente. Algunos se perdieron en detalles inútiles o en descripciones de lo que consideraban como sus características particulares y originales. Otros se concentraban en sus pecados y en sus errores. Pero todo esto, tomado en conjunto, estaba lejos de dar lo que aparentemente G esperaba. El resultado se componía de anécdotas, relatos cronológicos sin interés o recuerdos de familia que hacían bostezar a todo el mundo. Algo no iba bien. Pero, ¿dónde estaba la falla? Aún aquellos que se esforzaban por ser tan sinceros como les era posible, habían sido incapaces de decirlo. Recuerdo mis propias tentativas. Los recuerdos que conservo de mis primerísimos años nunca me han dejado de asombrar. Traté entonces de evocar ciertas impresiones de mi primera infancia, que me parecían psicológicamente interesantes. Pero esto no les interesaba a nadie. Y vi rápidamente que no era eso lo que se nos pedía. Yo proseguí, pero casi inmediatamente fui invadido por la certidumbre de que había muchas cosas sobre las cuales no tenía la menor intención de hablar. Esto era totalmente inesperado para mí.
Había aceptado la idea de G sin ninguna oposición y pensaba poder contar la historia de mi vida sin mayor dificultad. Pero esta tarea se mostró completamente imposible. Algo en mí elevaba una protesta tan vehemente que ni siquiera traté de luchar. Y cuando llegué a ciertos periodos de mi vida, me contenté con dar un esbozo e indicar solo el sentido de los hechos que quería reservar. En lo que toca a esto, me di cuenta de que mi voz y sus entonaciones cambiaban mientras hablaba de esta manera. Esto me ayudó a comprender a los otros. Me di cuenta de que al hablar de sí mismos y de sus vidas, ellos también tenían voces diferentes y entonaciones cambiantes. Y algunas veces, por haberlas ya oído en mí mismo, capté de pasada ciertas inflexiones de voz de una clase especial. Ellas me marcaban los instantes en que querían esconder algo. Pero sus entonaciones los traicionaban. Más tarde, la observación de las voces llegaría a permitirme comprender muchas otras cosas. Cuando G estuvo de regreso en San Petersburgo, esta vez se quedó en Moscú 2 o 3 semanas, le participamos nuestras tentativas. Escuchó todo y dijo simplemente que no sabíamos separar la personalidad de la esencia. La personalidad, dijo él, se esconde detrás de la esencia, y la esencia se esconde detrás de la personalidad. De esta manera, una enmascara a la otra. ¿Cómo se puede separar la esencia de la personalidad?, preguntó alguien. ¿Cómo separarían ustedes lo que les pertenece de lo que no les pertenece?, contestó G. Hay que pensar en ello. Es necesario preguntarse de dónde viene tal o cual de sus características. Y sobre todo, no olviden nunca que la mayoría de las personas, especialmente en el medio de ustedes, no posee casi nada propio. Nada de lo que tienen les pertenece. En la mayoría de los casos lo han robado. Lo que llaman sus ideas, sus convicciones, sus teorías, sus concepciones, todo ha sido hurtado de diversas fuentes. Es este conjunto lo que constituye su personalidad. Y es esto lo que se debe despejar, desechar. Pero usted mismo dijo que el trabajo comienza por la personalidad. Es la pura verdad, respondió G. También debemos comenzar por establecer con precisión de qué etapa del desarrollo de un hombre y de qué nivel de ser queremos hablar. Acabo de hablar simplemente de un hombre en la vida, sin lazo alguno con el trabajo. Tal hombre, sobre todo si pertenece a la clase intelectual, está casi exclusivamente constituido de la personalidad. En la mayoría de los casos, su esencia ha sufrido en su más tierna edad una detención en su crecimiento. Conozco respetables padres de familia, profesores llenos de ideas, escritores conocidos, hombres de Estado, en quienes el desarrollo de la esencia se ha detenido cerca de la edad de 12 años. Y esto no es tan malo. Sucede a veces que la esencia definitivamente cesa de crecer a los 5 o 6 años. De allí en adelante, todo lo que un hombre pueda adquirir no le pertenecerá. Solo será un repertorio de cosas muertas, tomadas de los libros, y solo será una imitación. Hubo después numerosas conversaciones en que G tomó parte. Quisimos comprender por qué no habíamos podido realizar la tarea que nos había dado. Pero cuanto más hablábamos, menos comprendíamos lo que en efecto G esperaba de nosotros.
Esto solo muestra hasta qué punto ustedes no se conocen a sí mismos, dijo. No dudo de que algunos al menos han querido sinceramente hacer lo que les pedí, es decir, contar la historia de su vida. Sin embargo, han visto que no lo pudieron hacer y que ni siquiera sabían por dónde comenzar. No es sino un asunto aplazado, porque de todas maneras les será necesario pasar por ello. Esta es una de las primeras pruebas en el camino. El que no ha pasado por ella no podrá ir más lejos. ¿Qué es lo que no comprendemos?, preguntó alguien. Ustedes no comprenden lo que significa ser sincero. Están tan habituados a mentir, tanto a sí mismos como a los demás, que no encuentran ni palabras ni pensamientos cuando quieren decir la verdad. Decir toda la verdad acerca de sí mismo es muy difícil. Antes de decirla es necesario conocerla. Y ustedes ni siquiera saben en qué consiste. Algún día hablaré a cada uno de ustedes de su rasgo principal o su defecto principal. Veremos entonces si podemos comprendernos o no. En ese tiempo tuvimos una conversación que me interesó muchísimo. Era una época en que yo me hallaba particularmente sensible a todo lo que pasaba en mí. Y sobre todo sentía que a pesar de todos mis esfuerzos, seguía siendo incapaz de recordarme a mí mismo durante el más breve espacio de tiempo. Al comienzo había creído lograr algo, pero después lo había perdido todo. Y ya no podía tener la menor duda en cuanto al sueño profundo en el cual me sentía sumergido. El fracaso de mis tentativas de contar la historia de mi vida y sobre todo el hecho de que ni siquiera había logrado comprender claramente lo que G pedía, aumentaba aún más mi mal humor, que como siempre en mi caso no se expresaba por depresión, sino por irritación. En este estado fui un día a almorzar con G en un restaurante de la Sadovaya frente a la puerta Gostinoi. Había saludado a G muy secamente, después de lo cual guardé silencio. ¿Qué le pasa hoy?, preguntó G. Ni yo mismo lo sé, respondí. Comienzo simplemente a sentir que no llegamos a nada, o más bien que yo no llego a nada. No puedo hablar de los demás, pero para mí he cesado de comprenderle a usted, y usted ya no explica nada, como tenía la costumbre de hacer al comienzo. Siento que de esta manera no lograremos nada. Espere un poco, me dijo G, y pronto tendremos nuevas conversaciones. Compréndame. Hasta ahora hemos tratado de poner cada cosa en su lugar. Pronto llamaremos a las cosas por sus nombres. Las palabras de G me han quedado en la memoria, pero en ese momento rehusé mostrarme conforme con él y persistí en seguir mis propios pensamientos. ¿Qué me puede dar?, dije, el que encontremos nombres para las cosas cuando no puedo ver sus conexiones. Usted nunca contesta a ninguna de mis preguntas. Muy bien, dijo G, riéndose. Le prometo contestar enseguida a cualquiera de sus preguntas, como en los cuentos de hadas. Sentí que él quería liberarme de mi mal humor e interiormente se lo agradecía, aunque algo en mí rehusaba apaciguarse. Y de repente recordé que ante todo quería saber lo que G pensaba de la recurrencia eterna de la repetición de las vidas, tal como yo lo comprendía. Muchas veces había tratado de entablar una conversación sobre este tema y de darle a conocer a G mi punto de vista. Pero estas conversaciones siempre habían quedado casi en monólogos. Él escuchaba en silencio y después se ponía a hablar de otra cosa. Muy bien, repliqué.
Dígame lo que piensa de la recurrencia eterna. ¿Hay en ella algo de verdad? Esta es mi pregunta. ¿Vivimos una sola vida para desaparecer luego? ¿O es que todo se repite una vez tras otra, quizá un número incalculable de veces, sin que lo sepamos ni guardemos el menor recuerdo? La idea de la repetición, dijo G, no es la verdad total y absoluta, sino su aproximación más cercana. En este caso no se puede expresar la verdad en palabras. Lo que usted ha dicho se le acerca mucho, pero si comprende por qué nunca hago alusión a ello, estará todavía más cerca. ¿De qué le serviría a un hombre saber la verdad sobre la recurrencia eterna, si no es consciente de ella y si no cambia? Hasta se puede decir que si un hombre no cambia, la repetición no existe para él. Si usted le habla de la repetición, no hará sino aumentar su sueño. ¿Por qué haría esfuerzos hoy si todavía tiene tanto tiempo y tantas posibilidades por delante? Toda una eternidad. ¿Por qué tomarse el trabajo hoy? Esa es la razón precisa por la que la enseñanza no dice nada de la repetición y considera solamente la vida que conocemos. La enseñanza no tiene ningún contenido, ningún sentido, si uno no lucha para que se opere un cambio en sí mismo. Y a fin de cambiarse a sí mismo, el trabajo debe comenzar hoy, inmediatamente. Una vida basta para alcanzar la visión de todas las leyes. Un conocimiento relativo de la repetición de las vidas no puede aportar nada a un hombre que no ve cómo se repiten todas las cosas en una vida, es decir, en esta vida, y que no lucha para cambiarse a sí mismo con el fin de escapar de esta repetición. Pero si se realiza un cambio esencial en sí mismo y si logra un resultado, este resultado no se puede perder. ¿Tendría razón al deducir que todas las tendencias innatas o adquiridas deben crecer? Pregunté. Sí y no. En la mayoría de los casos es verdad, como lo es para la totalidad de la vida. Sin embargo, en una gran escala pueden intervenir nuevas fuerzas. No se lo voy a explicar ahora, pero reflexione sobre esto. También son susceptibles de cambio las influencias planetarias. Estas no son permanentes. Al lado de esto, las tendencias mismas pueden ser diferentes. Hay tendencias que una vez que aparecen ya no desaparecen más y se van desarrollando mecánicamente por sí mismas, mientras que hay otras que siempre tienen que ser estimuladas nuevamente, porque se debilitan sin cesar y aún se pueden desvanecer por completo o convertirse en sueños, cuando un hombre deja de trabajar sobre ellas. Además, hay un plazo señalado para cada cosa. Para cada cosa, acentuó estas palabras, existen posibilidades, pero solamente por un tiempo limitado. Me interesaban extremadamente todas las ideas que G acababa de expresar. La mayoría coincidía con lo que ya había adivinado, pero el hecho de que él reconociera lo bien basado en mis premisas fundamentales y todo el contenido que él les había dado, era para mí de una importancia enorme. De inmediato, todas las cosas comenzaron a conectarse para mí.